Interculturalidad. Es el proceso en el cual un grupo de personas realiza un intercambio de expresiones culturales mediante el habla y el respeto mutuo a la diversidad. También es importante que aclaremos que este proceso se da de manera positiva y a la vez enriquecedora para la misma persona, puesto que se genera un intercambio y un encuentro de nuevas culturas distintas a la propia. Existen muchos ejemplos para explicar este tema, pero actualmente podemos visualizar que se generan los intercambios estudiantiles. Este tema es muy controversial, puesto que se da con el objetivo de que el alumno genere y conozca nuevas culturas distintas a la propia. Se realizó una maqueta para demostrar un poquito lo que era el proceso de interculturalidad en el intercambio estudiantil. Bueno, como vemos por este lado, se realizó una institución con material reciclable, pero en el interior del aula, 2 estudiantes de nacionalidad asiática han realizado un intercambio para la institución. Vemos que se produce el proceso de interculturalidad con normalidad, ya que se respeta las diferencias y no existen burlas ni agresiones hacia la otra persona. En el espacio exterior, muy lejos de nuestra galaxia, se encontraba el planeta Scorpus, habitado por los seres Trisapiens. Pero, el día de hoy, sucedería un evento importante. Es así que una nave espacial se dirigía a este planeta. Esta nave era habitada por los seres Octopus Lopus, los cuales buscaban desesperadamente un hogar. Los Trisapiens y los Octopus Lopus tenían un aspecto totalmente distinto. Sin embargo, los Trisapiens dieron la bienvenida a los Octopus Lopus, quienes desesperadamente buscaban un hogar. Mientras transcurría el tiempo, se dieron cuenta que sus diferencias físicas no eran las únicas. Los Octopus Lopus y los Trisapiens tenían distintas formas de pensar, distintas costumbres y distintas tradiciones. No obstante, la ideología de ambas culturas radicaba en la convivencia armónica en sociedad. Es así que ninguna de estas dos perdió su identidad propia, valorando positivamente sus diferencias y diversidad. Finalmente, tanto los Trisapiens como los Octopus Lopus sabían que no eran los únicos seres en esta galaxia, así que convivieron armónicamente hasta recibir su próxima visita. Muy buenas noches, mi nombre es Brady Arturo Medina Pinto y soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Y en la historia anterior describimos uno de los procesos culturales más importantes, que tiene por nombre pluriculturalidad o pluralismo cultural. El pluralismo cultural es un modelo de organización social, cuyo fin es la convivencia armónica en sociedad entre aquellos grupos, comunidades, etnias de distinta religión, distinta costumbre, distintos pensamientos, distintas creencias. Cabe afirmar de que existe una valoración positiva de las diferencias, de la diversidad. Es así que ninguno de los dos grupos pierde su cultura o pierde su identidad propia. La diversidad de las culturas se considera buena y aceptable. Sin embargo, no solo es suficiente aceptar las diferencias, sino también aprender de ellas. En este punto encontramos una de las principales falencias del pluralismo cultural. Sin embargo, este proceso cultural es mucho más interactivo, respeta mucho más las ideologías y la diferencia de culturas y tradiciones que la multiculturalidad, quien solo se basa en la coexistencia. Finalmente, la pluriculturalidad acepta y defiende el derecho a ser distinto, el derecho a ser diferente. Y también reconoce la igualdad general de los derechos y deberes de las culturas que convivan armónicamente. Ahora tocaremos el proceso cultural de culturación. En este proceso se da la pérdida de elementos propios de nuestra cultura para poder adaptarnos a la nueva cultura dominante. Se da por la acción de esta cultura dominante en la interacción entre sociedades y estas nuevas culturas. Este proceso es progresivo y lento y se da el rechazo a la propia cultura.
Gabriela es una estudiante del quinto grado de primaria del colegio John Lake. A continuación, le preguntaremos qué piensa sobre el proceso cultural de culturación. Dígame, señorita, ¿qué piensa usted sobre el proceso cultural expuesto? Lo que pienso es que las personas desde que nacen tienen un género y también tienen una cultura, y lo que les hace únicos es de dónde vienen y cómo actúan, y la forma en que las personas se trasladan a otros lugares a veces sucede de que les quita la cultura que tenían. Así que yo pienso que las personas no deben alejarse demasiado de la cultura que están, porque eso es lo que hace únicos a esa persona. ¿Alguna alteración de la salud mental o psicológico? Puede ser la ansiedad, al verse alteradas nuestras costumbres, rutinas, etc. Y la inadaptabilidad, al vernos inmersos a esta nueva cultura. Muchas veces tenemos que emigrar a otras culturas, a otras realidades. Sin embargo, no debemos dejar que se pierdan elementos propios de nuestra cultura, ya que si lo permitimos, estamos dejando ir aspectos importantes de nosotros mismos, de nuestra identidad, que nos hace únicos. Multiculturalidad. Nos dice que diversas culturas pueden coexistir en un mismo espacio geográfico y social, mas no existe ningún tipo de intercambio ni se dan situaciones de igualdad. Se mantienen engüetos y viven vidas paralelas. Un ejemplo de desequilibrio psicológico a causa de este proceso cultural llamado multiculturalidad es la guerra en el Medio Oriente entre israelíes y palestinos. Como se sabe, los israelíes mantienen una religión judía. Sin embargo, los árabes mantienen una religión netamente cristiana. Es aquí donde sucede el choque de culturas, porque antiguamente la religión era lo principal y lo más importante para cada una de estas culturas. Si bien es cierto, muchas personas migraron a Israel a causa del Holocausto en 1941. Entonces, entre israelíes y palestinos guerreaban y peleaban por pedazos de tierra que querían adueñarse. Entonces, la guerra fue simplemente por pedazos de territorio. Estas guerras eran frecuentes, pero no se sabía cuándo podía haber otra guerra, como la guerra de los 6 días o la guerra de los 20 días, pero no se sabía cuándo iban a terminar las guerras o si es que iban a seguir. Las guerras causaron trastornos de depresión, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad a las familias, a las mamás y a los niños, porque no se sabía cuándo iba a terminar esta catástrofe. Hola, ¿qué tal? Soy Edu Bautista y en esta parte del video daré una idea reflexiva sobre los procesos culturales. Si bien es cierto que los procesos culturales fomentan la interacción, la comunicación, la tolerancia, el respeto y la diversidad, estos procesos deben ser mejorados, ya que poseen muchas limitaciones, no solo geográficas, sino también por la misma percepción y creencias de la población, las cuales pueden evitar compartir su cultura. Es por eso que debemos cambiar la represión de la cultura, impulsar nuestros valores culturales tradicionales, desarrollar la cultura de participación o impulsarla a través de la participación de los procesos culturales, con el fin de establecer un proceso de integración, cuyos dichos elementos generales sean la garantía de la convivencia cultural.